Bien, muy buenas tardes. De forma muy puntual les damos la bienvenida a este lanzamiento. Nosotros en el IES solemos decir que es motivo de alegría presentar un nuevo libro. Por un lado, uno de los pilares de nuestro trabajo es precisamente la producción editorial. La escritura y la publicación de libros refleja de modo eminente, si se quiere, el propósito del IES de servir a la sociedad desde el plano de las ideas, pues permite examinar los más diversos temas con la detención y perspectiva de largo plazo que muchas veces se echa en falta hoy en día y que tanto requiere la sociedad contemporánea. Por otro lado, detrás de cada libro, y este caso no es la excepción, detrás de cada libro, esto no siempre se advierte, hay mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, de escritura, de revisión. Y en el momento del lanzamiento todo ello cristaliza y se pone a disposición del público. Público que con su lectura y debate posterior puede ayudar a enriquecer el diálogo cívico que nuestra esfera pública demanda. En el caso de la obra que hoy nos convoca, Deshacer el cuerpo, todo lo anterior efectivamente ocurre. Y sin embargo sería inexacto decir que es la alegría nuestro sentimiento predominante. En efecto, en el IES somos muy conscientes de que este libro aborda temas sumamente difíciles para todos los involucrados en los problemas y dilemas que se examinan a lo largo de sus páginas. Por lo mismo, si tuviera que elegir en unas pocas palabras para describir nuestra motivación a la hora de publicar este texto, ellas se resumirían en la imperiosa necesidad que consideramos desde el IES y que consideran los autores, la imperiosa necesidad, de propiciar una conversación honesta, respetuosa y razonada, sin tabúes ni cancelaciones de ningún tipo, tanto sobre la disforia de género como respecto de cuál es el mejor modo de aproximarse a ella por parte de familias, colegios, centros médicos y agencias estatales. En este contexto, es pertinente añadir que Deshacer el cuerpo se apoya en reflexiones y escritos previos tanto de personas ajenas al IES como de nuestro propio instituto. En relación con lo primero, y solo a modo de ejemplo, la publicación del reportaje Pubertad Interrumpida en el portal de BioBio en mayo de 2024 abrió una discusión a nivel nacional, que a su vez hacía eco una discusión a nivel internacional, de la cual el texto que hoy presentamos es deudora, tal como queda de manifiesto al comenzar la lectura del libro. En relación con lo segundo, Deshacer el cuerpo es la continuación de un trabajo de largo aliento dentro del IES, un trabajo que vincula preguntas referidas a la sexualidad, el género, el feminismo y, en último término, la naturaleza humana, que ya han sido tratadas en publicaciones anteriores del IES, como por mencionar solo las más recientes, el número 9 de nuestra revista Punto y Coma y el libro Feminismo contra el Progreso, lanzado aquí mismo a comienzos de 2024. Por supuesto, habría mucho más que decir sobre todos y cada uno de los tópicos que estoy simplemente enunciando, pero abordarlo será responsabilidad de nuestros panelistas, a quienes aprovecho de agradecer muy sinceramente por su generosidad y buena disposición para presentar este libro. Javiera Corbalán, Paula Escobar y Manfred Svensson protagonizarán una conversación donde la diversidad de disciplinas, registros y perspectivas ilustra el tipo de diálogo que este libro busca favorecer. Agradezco también al resto de los autores, porque Manfred, Josefina Araos, Daniel Mansuy y Catalina Siles escribieron e investigaron de un modo muy riguroso y dedicado para que este libro viera la luz. Agradezco finalmente al resto del equipo del IES y al público asistente que nos honra con su presencia. Muchas gracias y los dejo con Josefina Araos. Gracias, Claudio. Bueno, me sumo a las palabras, al agradecimiento de Claudio, a la alta asistencia a este lanzamiento. Eso sí nos pone contentos. Que haya muchas personas acá hoy día, siempre nos alegra tener la casa llena, y agradezco también especialmente a los presentadores, particularmente a nuestras dos invitadas, destacadas invitadas. Procedo a presentarlos antes de pasar a las exposiciones de cada uno. Tengo aquí a mi lado a Paula Escobar, periodista de destacada trayectoria, académica, escritora y activa participante del debate público en distintos formatos y medios. A su lado está Javiera Corbalán, abogada, asesora legislativa de Idea País, una casa cercana
y amiga también, profesora de Filosofía del Derecho, y Manfred Svensson, doctor en Filosofía, director del Instituto de Filosofía en la Universidad de los Andes, investigador senior del IES. Muchas gracias a los tres nuevamente. El orden de las presentaciones es el siguiente, cada uno dispone de entre 15 a 20 minutos. Partimos por Javiera, seguimos con Paula y terminamos con Manfred. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. ¿Se escucha bien? Sí, solo el recordatorio estar muy cerca del micrófono. Eso. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber venido. Gracias al IES por la invitación y sobre todo gracias a los 4 autores por el aporte que significa este libro a la discusión. Qué brígido, dijo Melissa al finalizar la sesión en la clínica de la Universidad Católica UC Christus. Qué brígido que sin revisarme me haya derivado al endocrinólogo, que haya ofrecido cortarme los senos y ni me preguntó cuánto medía ni cuánto pesaba. Esta es una de las citas contenidas en este libro que podrán obtener hoy día y que amablemente nos ha facilitado el IES. Y es una cita en particular de un reportaje de una periodista llamada Sabine Drysdale, con cuya presencia tenemos el honor de contar hoy día, donde ella denuncia que Melissa, una persona menor de edad, una adolescente, va a un médico de la Universidad Católica y el médico, al constatar que Melissa presenta o plantea o dice estar viviendo una disconformidad con su sexo, es decir, ella manifiesta ser hombre o querer ser hombre pese a que su sexo es de mujer, el médico, con una velocidad bien impactante, le dice, bueno, tú puedes someterte a una mastectomía y no hay mayor problema. Los padres de esta niña están dispuestos a denunciar esto en el reportaje de Sabine y se van plegando otros padres, ¿ya? El reportaje, como ya sabrán, dio pie a una serie de revuelos a nivel país y culminó con una comisión investigadora que tuve la suerte de poder participar ahí como asesora legislativa. Y desde ahí vengo a hablarles a ustedes, ¿ya? Una mezcla quizás entre lo que he podido ver desde el mundo más del activismo y el contraactivismo y también desde el área más legislativa, parlamentaria, etc. ¿Por qué quiero partir compartiendo esta cita? Porque este libro, tal como muestran en su prólogo, es heredero de voces que surgieron antes de ellos, ¿ya? O sea, dice Manfred, dice Daniel, Catalina y Josefina que ellos no son los primeros en levantar este tema en Chile. La primera persona quizás fue Sabine Drysdale, seguida por investigadores como Nicolás Rabó, Roberto Astaburuaga y otras personas que podré ir citando a lo largo de esta presentación. Pero es bueno como marco contextual saber dónde estamos parados, ¿verdad? Y por qué estamos hablando de esto hoy día. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué era necesario un libro como este, verdad? Ya tenemos un reportaje, tuvimos una comisión investigadora, se han pronunciado personas desde el derecho, personas desde la psicología, se han pronunciado científicos. ¿Por qué hacía falta un libro como este? Y si bien hay muchas formas de responder, quizás la principal es que la respuesta sobre si se ha o no ejecutado un daño en estas personas, la respuesta a la pregunta sobre si tiene sentido desanclar la identidad de quién una persona es sexuadamente, materialmente, etc., esa es una pregunta en rigor no eminentemente ni jurídica, ni psicológica, ni científica, sino sobre todo una pregunta filosófica, ¿ya? Y por eso hacía falta un libro como este, porque este libro plantea, en primer lugar, preguntas de tipo filosófico, ¿ya? Y eso es lo primero que quiero celebrar de este libro. A lo largo del libro vamos viendo, y no les quiero hacer demasiado spoiler, pero sí algo muy general, vamos viendo distintas preguntas y vamos viendo distintas denuncias, ¿ya? Yo diría que este es un libro principalmente de preguntas y de denuncias. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy día es al menos algunas de estas preguntas, dejarlas formuladas al menos, porque hasta hace poco estaba casi prohibido formular algunas de estas preguntas, y también compartir con ustedes algunas de las denuncias. Por tiempo me voy a quedar muy corta ya, porque a lo largo de la lectura del libro, que me lo leí 3 veces, logré detectar unas 48 preguntas ya. Con ustedes voy a compartir probablemente unas 6 con suerte ya, y a nivel de denuncias quizás unas 4.
Y lo que voy a intentar hacer es como intercalar los capítulos, o sea, ver cómo conversan entre ellos cada uno de los autores y ver cómo conversa toda esta parte como tan teórica, filosófica, con la realidad, ya con lo que a mí personalmente me tocó ver en la comisión investigadora y con lo que me ha tocado ver en el mundo del activismo y del contraactivismo en los últimos quizás 8 años, ¿ya? Algunas de las preguntas son las siguientes. ¿Qué actitud hemos de tomar, se pregunta Manfred, frente a lo que concebimos como una autocomprensión equivocada de una persona? ¿Ya? Es una pregunta bien difícil y es bien interesante porque solemos situarnos en dos polos, se podría decir, que es la opción de tolerar, del mero tolerar, de decir, por ejemplo, ok, hay una persona que vamos a un plano que no sea la identidad psicosexual, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, el veganismo, ¿ya? Yo creo que la dieta vegana, por ejemplo, no se sostiene, pero yo tolero el veganismo, ¿ya? Tolero la ideología o la filosofía vegana, pero a la persona vegana yo no la tolero, yo la respeto, yo la afirmo, ¿verdad? Porque tolerar es muy poco, tolerar es soportar, dice Manfred. Y yo a las personas en realidad no estoy llamada a soportarlas, sino a afirmarlas, a reconocerlas, a amarlas, ¿verdad? Otra cosa es que sus creencias o sus actos nos parezcan cuestionables y esos actos, entonces, esas creencias yo las tolero, pero de nuevo no tolero a las personas. ¿Qué pasa? Que este tema es particularmente difícil porque cuando una mujer se autocomprende como hombre o viceversa, no estamos ni frente a una creencia como cualquier otra, ¿me explico? O sea, no estamos frente a algo así como el veganismo, pero tampoco estamos frente a la disyuntiva entre afirmar o no la existencia de esa persona. ¿Esto qué significa? Que la autocomprensión de una persona no es exactamente lo mismo que la persona, ¿me explico? Y entonces cuando alguien dice que cuestionar la agenda trans es lo mismo que negar la existencia de las personas trans, tenemos un problema, ¿ya? Porque estamos confundiendo la autocomprensión de alguien con la existencia misma de ese alguien, ¿ya? Esto Manfred logra verlo muy bien y la pregunta entonces que se plantea, y la vuelvo a formular, espero que de forma un poco más sencilla, es ¿qué camino optar, si acaso el de la tolerancia o acaso el del reconocimiento o acaso algún otro camino intermedio frente a la pregunta sobre si la autocomprensión que tiene alguien respecto de sí mismo es acertada o es equivocada, ¿ya? No voy a contarles cuál es la respuesta que él da, obviamente, porque la idea es que lean el libro, pero me parece que da una muy buena respuesta a esa pregunta que conjuga la razonabilidad con la compasión, el respeto, etcétera, ¿ya? Se plantea también otras preguntas, Manfred. Por ejemplo, la pregunta sobre qué cursos de acción tomar frente a la compasión, ¿ya? O sea, la compasión, Manfred, tú corrígeme, Manfred, si estoy interpretándote mal, pero lo que yo te entendí es que la compasión la das por descontada, ¿verdad? O sea, el mínimo de decencia es compadecerse, ¿ya? O sea, padecer con otro, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué curso de acción tomo a partir de ese compadecerme, ¿verdad? Porque claro, si yo veo a alguien, por ejemplo, en la calle que está sufriendo hambre y padezco con él, empatizo, llego a sentir esa hambre, el curso de acción es bastante obvio, ¿cierto? Es como resolver aquí y ahora, darte un vaso de agua, darte comida. Es como un curso de acción inmediato, aliviar tu sufrimiento aquí y ahora. Pero hay otro tipo de problemas y de dilemas éticos que nos sitúan frente a varias posibilidades o cursos de acción, que a veces puede ser aliviar el sufrimiento ahora, aquí, inmediatamente, y otras veces puede ser sostenerte en el dolor, acompañarte en el dolor por un tiempo sin aliviarlo ahora ya, con un fin como ulterior. O sea, quiero ayudarte a vivir este dolor, no lo resuelvo o no logro paliarlo ahora, pero esto lo hago porque creo que a futuro te estoy ahorrando males mayores o sufrimientos mayores, ¿ya? Entonces, de nuevo, la pregunta de Manfred es, ¿qué ha de hacer un padre o una madre cuando su hija de 11 años le dice, por favor, dame bloqueadores de pubertad, porque estoy sufriendo de saber que está a punto de empezar mi pubertad, estoy sufriendo. Papá, mamá, alíviame ese dolor, estoy sufriendo. El mínimo de decencia, dice Manfred, si es que te entiendo, es
compadecer, ¿cierto? O sea, yo padezco contigo, hija, hijo, padezco contigo. Pero la pregunta es por el curso de acción. Si el curso de acción es, te doy entonces bloqueadores hormonales, o padezco contigo esa pubertad difícil para ahorrarte a futuro la esterilidad, por ejemplo, ¿ya? O la impotencia, o la anorgasmia, y todo lo que sabemos que viene muchas veces del uso prolongado de bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas, cirugías de reasignación de sexo, etcétera, ¿ya? La respuesta que da Manfred a esta pregunta, de nuevo, no se las voy a contar, pero pueden verla en las últimas 2 páginas de su capítulo, ¿ya? Otra cosa que dice Manfred, y ahora es quizás más una denuncia que una pregunta, porque vamos a ir intercalando denuncias con preguntas, es la denuncia que hace Manfred de un ambiente como muy crispado y muy censurado, ¿ya? O sea, estas preguntas que él viene haciendo parece que eran imposibles de ser dichas, imposibles de ser formuladas, y esto porque muy rápidamente cae sobre la persona que las formula la etiqueta de transfóbico, de discurso de odio, de discurso de desinformación, etc. Y esto es una denuncia que me parece muy pertinente y que es bueno que Manfred la haya hecho porque, de algún modo, esto suena un poco feo, pero de algún modo se pone el parche antes de la herida y creo que es inteligente hacerlo así. Me explico porque probablemente lo primero que se va a decir de este libro es que es un libro transfóbico, ¿verdad? Es que sí, sí se va a decir eso, no es que yo lo piense, pero se va a decir, ¿verdad? O que está desinformando. Pero, dice Manfred, lo que está a la base de esa idea, lo que está a la base de la idea de que cuando yo cuestiono la agenda trans estoy desinformando, lo que está a la base es pensar que la línea entre información y desinformación se zanja con algo así como un fact-check, ¿cierto? Con un chequeo de hechos, de datos. Y entonces, por ejemplo, la ciencia puede ir constatando si es verdad o es falso que hay esterilidad, ¿verdad? Como efecto de los bloqueadores. La ciencia puede ir chequeando si es informar o es desinformar, afirmar, por ejemplo, la impotencia y todas las cosas que veníamos diciendo. Pero, dice Manfred, ahí hay un problema porque muchas de las preguntas que estamos llamados a responder a raíz de este debate no son en rigor preguntas científicas, no son en rigor preguntas de chequeo de datos, sino que, de nuevo, preguntas filosóficas. Y si estamos impedidas de realizarlas, entonces cancelamos el debate, cancelamos la discusión y por esa vía cancelamos la deliberación política, ¿cierto? Dice Aristóteles que la política es el arte de la palabra, de persuadir, de debatir. Y eso se ve impedido, de nuevo, cuando tan a la ligera pegamos categorías como transfóbico o desinformación en el adversario político, ¿ya? Hechas estas 2 preguntas y esta denuncia por parte de Manfred, siguen algunas preguntas también muy interesantes en este libro. Por ejemplo, por parte de Josefina Araoz. En realidad, Josefina es la que menos hace preguntas y más hace denuncias, me parece. Eso en todo caso me gustó. Y quisiera compartir 2 o 3. Estoy en la duda porque estoy contra el tiempo. Ya, 2 nomás voy a decir. Josefina, en el fondo, lo que logra mostrar, y me parece que muy bien, es que sobre texto de emancipar, sobre texto de liberar, sobre texto de acompañar, sobre texto de cosas muy buenas, ¿verdad? Sobre texto de dejar ser, sobre texto de dejar florecer, cosas que nos suenan muy bien, lo que estamos haciendo en el fondo y en el largo plazo es abandonar, ¿ya? O sea, tenemos un abandono de niños, un abandono de hijos, pero disfrazado de emancipación de opresiones, ¿verdad? Esa es la teoría de Josefina. Tú también me puedes corregir, Josefina, por favor. y ella muestra en el fondo dos caminos de esta aparente emancipación que terminan en el derrotero del abandono, ¿ya? Que es la emancipación de los vínculos y la emancipación del lenguaje, ¿ya? El mecanismo por el cual ambas formas de emancipación terminan donde terminan, obviamente la tienen que ver ustedes, ¿ya? Pero quizás todo ello se resume en la siguiente afirmación de Josefina. Lo otro, dice Josefina, puede tener algo que decirme. Ese es uno de los principales emplazamientos que se deben plantear al enfoque
afirmativo o transafirmativo, ¿verdad? O sea, el que corrobora la autopercepción de trans de ese niño o de esa niña. Que se deben plantear, digo, al enfoque afirmativo, para mostrar la ficción que construye. La emancipación de una realidad que deja al sujeto más solo y vulnerable que nunca. Este sujeto, sobre todo, es un niño o una niña, ¿cierto? Esto corre para niños y adultos, pero de forma particularmente dramática en el caso de los niños. Deja este niño más solo y vulnerable que nunca, pues ya no cuenta con criterios de verificación externos a sí mismos, como para corroborar lo que existe. Es lo que señala Arendt al explicar cómo en la acción y en el discurso los seres humanos muestran quiénes son. Repito, en la acción y en el discurso los seres humanos muestran quiénes son, pero no porque lleguen al espacio público a declarar lo que ya resolvieron antes y en otro lugar. Ese otro lugar podría ser, por ejemplo, la propia subjetividad, ¿cierto? Sino porque allí, o sea, con otros, terminan de descubrirlo, ya que solo lo hacemos en el contacto con otros. Solo con otros descubrimos quiénes somos. Porque por principio, como dato elemental de la realidad, somos con otros, dice Josefina, en una mezcla entre anuncio y denuncia, que me parece muy notable. Eso como primera denuncia de Josefina, ¿verdad? O sea, si negamos que somos con otros y queremos, en cambio, emanciparnos de otros y del lenguaje que otros nos imponen, terminamos abandonando. Esa como primera denuncia de Josefina. Y como segunda denuncia, todo esto es un abandono en realidad sistémico, ¿ya? No es un abandono puntual, no son casos aislados de niños transafirmados con celeridad, sino que es un problema sistémico, ¿ya? Los mecanismos por los cuales logramos constatar que es sistémico, no los alcanzo a explicar acá, pueden leerlos en el libro, pero a grandes rasgos se resumen en una concordancia y en una sincronización, si se quiere, entre la Ley de Identidad de Género, artículos 1, 5 y 23, con los respectivos reglamentos y protocolos que emanan de esa ley, ¿verdad? Del artículo 23 de esa ley, y que finalmente permean en lo que hoy día se conocen como los programas de género afirmación infantil, ¿ya? En particular el PAIG, o Programa Chile Crece con Orgullo, y también el PST, o Programa de Salud Trans, que en realidad está dirigido a una mezcla de personas, tanto niñas como adolescentes y adultos, ¿ya? Todo esto lo muestra muy bien Josefina. El carácter de sistémico es bastante grave por varios motivos que voy a explicar probablemente, si me da el tiempo, al final de esta presentación. Voy a mencionar ahora algunas preguntas y denuncias en el texto de Mansuy, que si bien es el cuarto capítulo, me es más cómodo vincularlo ahora con el de Josefina y Manfred, y finalmente cerrar con las preguntas y denuncias de Catalina, ¿ya? ¿Cómo estamos de tiempo? Como en los 15. ¿Estamos justo a los 15? Ya. Sí, pero entre 15 y 20. Ya, o sea, tengo 5 minutos para decir justo 5 cosas. Ya. Manfred. O sea, sí, perdón. Daniel, perdón, no Manfred. Daniel se hace algunas preguntas bien interesantes en la página 137 y en la página 140. Aquí en el fondo lo que hace Manfred es vincular todo lo que estamos viviendo, o sea, esta superposición del yo psicológico frente a la percepción de terceros, ¿cierto? Esta primacía del yo psicológico lo vincula a un fenómeno cultural mucho más amplio que la agenda trans, ¿verdad? Y se remonta, bueno, harto tiempo hasta Rousseau, ¿ya? Cada loco con su tema, como dicen, a Mansuy le encanta Rousseau y logró ver el link y me parece que tiene razón, ¿ya? Aquí una pequeña precisión, sí. Quizá en el capítulo de Daniel faltó mostrar bien hasta qué punto en realidad la vinculación con Rousseau tiene más que ver con la filosofía que hay a la base del activismo en Chile que con la filosofía de Judith Butler, por ejemplo, a quien también él menciona, pero que en estricto rigor en realidad ella no es rousseauiana. Ya lo digo porque puede prestarse para confusión, ¿ya? Dice Manfred que, según Rousseau, el yo no remite al entorno social, sino a una cuestión puramente íntima. Es más, para él, para Rousseau,
la intervención de otros solo puede falsear y distorsionar la expresión del yo auténtico, ¿ya? Eso no sé si les pasa, pero a mí me genera bastante eco con el tipo de discursos que uno ve en el activismo, ¿verdad? O sea, muéstrate tal como eres, ¿cierto? ¿Qué va a decir tu mamá, tu papá, tu vecino o el presidente de si eres niño o eres niña? Solo tú, en tu yo interior, en tu foro interno, sabes eso realmente. No requieres un criterio de verificación, porque de hecho esa mirada del otro, ese supuesto criterio de verificación en realidad distorsiona quién eres realmente, ¿verdad? Esto de nuevo jamás lo diría alguien como Butler, como Judith Butler, pero sí parecen decirlo buena parte de los activistas en Chile, ¿ya? Sigo, acá me estoy saltando como 5 párrafos, pero me interesa leer esto. Según Rousseau, este es el origen del mal. La mirada del otro. La mirada del otro induce una distorsión extraordinariamente profunda en la conciencia, ¿ya? Y así podríamos seguir. Aquí me hizo recordar un programa de televisión de hace del 2017, un año antes de la ley de identidad de género, donde una madre que tiene a un hijo identificado trans, se le pregunta, el periodista le dice, bueno, ¿y cómo reaccionaron los hermanos de este niño identificado trans? No, los niños son los que mejor reaccionaron. O sea, por ejemplo, si mi hijo tiene 5 años y sus hermanos tienen 7 y 8 años, ellos son los menos transfóbicos. Y al final es la sociedad la que es transfóbica y termina permeando eso en los niños. Pero los niños nacen puros de alma, ¿verdad? Los niños son esencialmente buenos. Y de nuevo la sociedad los corrompe y los vuelve transfóbicos a futuro, decía esta mamá. Yo escuchando esto, se me vino a la cabeza Rousseau, pero dije, quizás no estoy muy bien porque yo no conozco mucho a Rousseau. Y ahora leyendo a Mansuy creo que tenía razón en esa intuición, ¿verdad? O sea, hay algo de rousseauiano en esta idea de que los niños aceptan con mayor facilidad al hermano trans porque vienen puros de alma y en cambio los padres han sido corrompidos por la sociedad, etc. Y por último termino con Catalina Siles, no menos importante, un artículo muy notable, donde ella hace, al menos, bueno, en realidad hace como 9 preguntas, voy a leer solo 4, y no las voy a responder, solamente las dejo planteadas, y hace también una denuncia. Se pregunta Catalina, ¿qué es una mujer? ¿Cuál es la relevancia de la diferencia sexual? ¿Puede o no el feminismo desvincularse del cuerpo? Y si es viable o no fundamentar el discurso del feminismo y la acción política del feminismo únicamente en el género y dejar atrás el sexo. Eso se pregunta Catalina y parecieran preguntas de nuevo prohibidas, pero que son fundamentales de ser dichas, ¿ya? La denuncia de Catalina, una de las tantas denuncias. Ella se pliega, sin ser Catalina ella misma una feminista radical, se pliega a un diagnóstico de las feministas radicales, ¿ya? El feminismo radical, dice ella, y Catalina lo comparte, reprocha con fuerza a las personas transgénero y especialmente a las mujeres trans, es decir, a los hombres que se autocomprenden como mujeres, los acusa de perpetuar estereotipos de género en lugar de desmantelarlos, ¿ya? Me parece que este diagnóstico es bastante acertado y lo quisiera linkear con el siguiente testimonio. Esto está en el libro de la Fundación Selena, que es la primera fundación que género afirma o transafirma niños en Chile, que ha recibido hace 6 meses 10 millones de pesos de la Gobernación de Santiago, o sea, es bastante relevante. Y el libro de caligrafía, donde le enseñan a leer a los niños, dice lo siguiente, hablando de nuevo, como dice Catalina, de reforzar estereotipos sexistas, ¿ya? Y con esto voy terminando. Me llamo Connie, tengo 13 años y soy una niña trans. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Me gustaba jugar en la pieza de mi hermana y ponerme sus vestidos. Esta palabra es bien importante, ya, sus vestidos, hablando de estereotipos. Un día mi mamá me preguntó si quería ser trans y yo le respondí que sí. Ella me abrazó y me entendió. ¿Ya? La historia de Constanza, en el fondo, es la historia de un niño nacido como hombre que a raíz de un estereotipo, que es el uso de vestidos, ha terminado siendo transafirmado por su madre, ¿cierto? O sea, aquí dice textualmente, mi mamá me preguntó si yo quería ser trans y yo le respondí que sí, ¿ya? O sea, si eso no es la consolidación más férrea de los estereotipos, no sabemos bien qué es, ¿ya? Para terminar, quisiera agradecer, bueno, a una serie de personas, tenía una lista, pero no la voy a alcanzar a leer en honor al tiempo, pero a todas esas personas que antecedieron este libro, ya Sabine Drysdale, Nicolás Rabó, Roberto Astauruaga, Juan Pablo Rojas y las otras 25 personas que tengo anotadas, porque este libro es heredero de esas personas que se atrevieron a hacer las denuncias pertinentes y las preguntas pertinentes,
Y porque, como dice Hannah Arendt, se requiere a veces de ese puñado de hombres, de ese puñado de mujeres que quieran romper la inercia, ¿verdad? En este caso, ¿la inercia de qué? De lo que no es sino una vulneración sistemática de los derechos humanos de los niños en Chile, ¿ya? Josefina no lo dice con esas palabras, pero se desprende de su artículo, de la sistematicidad del problema en Chile, ¿verdad? De estar vía hormonizaciones y operaciones, deshaciendo el cuerpo, literalmente, como dice el libro, deshaciendo el cuerpo de centenas, quizás millares de niños en Chile. Para ser precisa, la comisión investigadora dio con una cifra de al menos entre 600 y 1900, no quedó claro, casos de niños con intervenciones hormonales de tipo género afirmativa y con una cifra de al menos 42 casos de cirugías de reasignación de sexo, ya declarados por la propia ministra de Salud. Ya esto no es fake news. No se desglosó de si son tipo de cirugía genital o si se limitan a las mastectomías y a la histerectomía. Eso está viéndose vía transparencia. Pero lo que sí es claro es que existen decenas de casos de cirugías y miles de casos de hormonizaciones, ¿ya? Si eso no es deshacer el cuerpo de miles de niños de Chile, no sabemos qué es. Y que este libro se atreva a denunciarlo y a cuestionarlo, se agradece mucho. Así que gracias a los 4 autores por esto. Muchas gracias, Javiera. Le damos la palabra a Paula. Muchas gracias. Te aviso a los 15. Me avisas a los 15. Muchas gracias. Es un libro que me ha hecho pensar muchas cosas, investigar muchas cosas, reportear, y espero en la presentación que he preparado dar cuenta de todas esas interrogantes y esas ideas que me han surgido. Quiero hacer 5 cosas hoy día y espero alcanzar a hacerlas en 15 o 20 minutos, José. Primero, contarles cómo yo me aproximé al tema de la disforia de género, cómo está hoy día básicamente el mundo en la materia, de qué se trata este libro, qué puntos ciegos le veo yo, y por último una reflexión final de la dificultad de dialogar hoy día en Chile en temas como este y en muchos otros temas además. Bueno, yo empecé a leer hace varios años un libro que se llama Venecia, escrito por Jan Morris. Pronto, leyendo este fabuloso libro, entendí que era una de las mayores y mejores escritoras de viaje e historiadoras. Yo no la conocía. Quise saber más sobre Jan Morris y me encontré con su otro libro de ella llamado Conundrum. En ese libro cuenta que antes de ser Jan Morris, era James Morris, un destacado reportero y corresponsal de guerra. Subió junto a Sir Edmund Hillary y el Everest por primera vez en la primera expedición británica, transformándose en un héroe, en la primera expedición de todos los tiempos. Era una época además en que se subía con una precariedad a la montaña inconcebible hoy día. James era casado y muy feliz con varios hijos, pero cuenta en este libro que tenía un secreto dentro de sí. Mientras por fuera lo veían como un ícono de la masculinidad, un héroe, él sentía desde los 5 años que era una mujer. La primera vez que lo sintió, cuenta en este libro, fue bajo el piano de su madre. Era muy pequeño. Y luego en el libro cuenta cómo fue su camino, ¿ya? Su camino hasta enfrentar esta situación que vivía él, ¿no? Y cómo fue esa experiencia. Este libro se publicó hace 50 años, o sea, 51 en realidad, en 1974, ¿ya? Y si bien antes de esta época había habido información, libros, literatura, la verdad es que este es el primer libro que una persona conocida, prominente, revela lo que él cuenta acá, que se sentía que estaba en el cuerpo equivocado, ¿ya? Dice en el libro Jan Morris: para mí el género no es en absoluto físico, sino que es totalmente insustancial. Es el alma, tal vez, es el talento, es el gusto, es el entorno, es cómo se siente uno, es luz y sombra, es música interior. Bueno, quizás las personas que tienen menos de 50 años
sea difícil entender en qué estaba la percepción de la población trans, gay, lesbiana en 1974, pero recién habían pasado 7 años desde que los actos homosexuales se habían legalizado en el Reino Unido, donde vivió hasta su muerte Jan Morris, y solo había pasado 1 año desde que la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. El hijo de Jan Morris dice lo siguiente: 50 años después, la historia central de Conundrum sigue siendo tan poderosa y convincente como cuando fue escrita, desde el deseo inicial de ser una niña, pasando por los fuertes sentimientos de contradicciones internas y de sentirse un impostor masculino, hasta los pensamientos suicidas y la descripción del largo proceso que lo condujo a una cirugía en Casablanca. James Morris en ese momento, de hecho se hizo en el año 74 esta cirugía clandestina en Casablanca, donde se hacían este tipo de operaciones, poniendo en serio riesgo su vida. Su señora, después de este proceso y durante el proceso, lo aceptó y de hecho siguieron viviendo juntas hasta el fin de la vida de Jan. Ella siguió escribiendo y viviendo en Gales hasta 2020, cuando murió en la pandemia. Bueno, conocer la transexualidad a través de la historia de Jan Morris, antes de que el tema cayera en lo que hoy día se denomina las batallas culturales, sin duda a mí me dio una perspectiva de comprensión amplia, humana, profunda, a la pregunta que se plantea en el libro y que plantea la transexualidad. Cuando una persona siente que nació en el cuerpo equivocado, que su sexo biológico no coincide con su identificación de género, cuando una persona adulta, como James, quiere salir de esa contradicción que, él cuenta, lo abrumaba existencialmente, la pregunta es: ¿cuál es el rol de la comunidad, de la sociedad y del Estado? En definitiva, ¿a qué tiene derecho un ser humano en la búsqueda por su realización y qué poder tiene la sociedad y el Estado en coartarle o no esas posibilidades? ¿Ya? Son preguntas que antes se hicieron respecto a los derechos de las mujeres. Recordemos que el derecho a estudiar en la universidad, a enseñar en la universidad, a votar, a divorciarse, a tener patrimonio propio, han sido una lucha, así como el derecho de los gays y lesbianas a poder ser y amar, tener familias y decidir sus destinos. El momento actual es muy distinto de la época de Jan Morris, por supuesto. El tema ha pasado de ser un debate restringido a ser un tema de debate nacional y global. Y desde 2015 se ha producido un debate internacional muy intenso respecto de sus derechos. Como establece el libro, empezó al mismo tiempo una cobertura, en esta misma época, una cobertura mediática mucho más importante y extensa. Y se definió en revistas como, que están citadas en el libro, como Time, como una nueva ampliación de los derechos de las personas. En Chile, la actriz Daniela Vega en el cine y Alessia Injoque en una empresa contaron sus vidas y sus caminos. Yo recuerdo que en la revista El Sábado hicimos una muy interesante entrevista a los padres de Daniela Vega, en que contaron cómo había sido el camino de ellos respecto de su hija, ¿no? Que fue, me pareció una nota bien profunda también sobre la materia. En los últimos años, en los últimos par de años, especialmente después del informe de Hilary Cass, el punto de debate más intenso ha sido respecto de los niños y niñas trans y los tratamientos de bloqueadores de pubertad y de hormonas cruzadas antes de la mayoría de edad. Desde la política pública, la pregunta es entonces, ¿cuál es la política adecuada para cuidar a los niños y niñas que se definen o que manifiestan disforia de género? Del mismo modo, los trans, no solo niños, sino también adultos, se enfrentan hoy a un momento muy desfavorable y muy distinto del momento de 2015. De hecho, el gobierno de Donald Trump ha decretado que solo existen 2 sexos. La Corte Suprema de Gran Bretaña acaba de decidir que la acción afirmativa para mujeres no incluye a las mujeres trans. Y además existen, por cierto, los debates en torno a los deportes y las mujeres trans también parte de políticas federales y estatales. Dentro de los feminismos, como también establece el libro, hay un debate bastante álgido entre feministas que aceptan o no a las mujeres trans como parte del feminismo y de las mujeres. Y en Chile rige la Ley de Identidad de Género, que fue promulgada, como sabemos, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, un gobierno de centro-derecha. La perspectiva de este libro. Bueno, este libro es muy claro al definirse desde la portada como una reflexión de objeciones a la agenda trans. De hecho, ese es el título, ¿no? No intenta ni se define así como una exploración abierta, sino como un volumen de ensayos que intenta deshacer los argumentos de quienes, a su juicio, están a favor de lo que se denominaría deshacer el cuerpo.
especialmente en el caso de los niños. El libro tiene 4 ensayos de destacados investigadores de esta casa, con 2 de los cuales me ha tocado coincidir en espacios conjuntos. Bueno, también a Claudio y a Pablo Ortúzar los he entrevistado en mi programa, pero con Josefina y Daniel tengo una relación, nos ha tocado mucho más estar juntos. Con Josefina, a quien he entrevistado varias veces y nos ha tocado presentar libros juntas, y con quien siempre es un gusto dialogar y pensar en conjunto, y en quien reconozco una muy destacada intelectual pública, un quehacer muy masculino. Y con Daniel Mansuy, otro muy destacado intelectual público, muy influyente y profundo, con quien además somos compañeros de ruta televisivos, porque ambos debutamos y seguimos en Tolerancia Cero desde 2020, y a quien además considero un amigo. Cada ensayo toca un tema en particular, pero en todo subyace, me parece a mí, una misma idea crítica de la agenda trans, no solo la de los niños. Mientras Catalina Siles se aboca a los feminismos actuales, sus diferencias y su relación con las mujeres trans, reflexionando sobre qué es una mujer, Josefina Arauz analiza desde la mirada de la afirmatividad como falsa promesa de emancipación. Manfred Svensson se refiere a lo que impacta el hecho de que haya negaciones en este debate, ¿no? De que haya ideas que no se pueden manifestar, cancelaciones que vemos en muchas materias, no solamente en esta, pero en esta en particular. Y Mansuy, por su parte, se aboca a la pregunta por la autopercepción y su relación con nuestra identidad. Estoy haciendo aquí un resumen, es un libro filosóficamente muy denso, yo solo estoy aproximándome acá como periodista. En el libro, en este sentido, subyace, creo yo, una crítica no solo al enfoque afirmativo para niños y niñas trans, por todas las, digamos, los problemas que ha implicado y que están muy claramente establecidos en el libro. Y en ese sentido, este libro tiene un punto de partida y un punto de llegada muy claro. Parte, y de hecho sí está en el prólogo, con la lectura del reportaje de la periodista Sabine Drysdale, que está aquí presente y con quien trabajé muchos años también en la revista El Sábado, sobre tratamientos a menores de edad, y luego el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara. Y su punto de llegada, o uno de ellos, tiene que ver con el destino o el futuro del programa PAIC, ¿no? A juicio de los investigadores, se debiera, entiendo yo, suspender todo tratamiento a menores de edad, tanto de bloqueo de pubertad como de hormonas. Hoy hay una comisión ad hoc trabajando en el tema que aún no ha dado a conocer sus resultados, y eso también es una interrogante que está pendiente. Ahora, ¿qué puntos ciegos me parece que tiene el libro? Así como es valioso el hecho mismo de reflexionar y entonces dialogar con la sociedad entera acerca de un tema amplio y actual de debate político y filosófico, y así que me parece que es un logro, por supuesto, que se plantee y se entregue a la opinión pública un debate sobre una materia tan importante. Creo que este libro merita también una lectura más crítica, a la que supongo me invitaron hoy día, y a ello me voy a referir a continuación. Primero, y quizás esto lo que a mí me parece más complejo, es que a pesar de que, digamos, la esencia del libro, su motivación desde el prólogo es una crítica a la política particular, al programa PAIC sobre niños y niñas trans, me parece que también incluye reparos a la agenda trans de adultos. Creo que hay párrafos y momentos en que se cuestiona la existencia de la transexualidad misma o los derechos a reclamarse como tales de los adultos. Cuando se dice, por ejemplo, que la emancipación del individuo capaz de juzgar autónomamente sobre la identidad de género sería el modo en que se legitima el enfoque afirmativo y la manera en que se justifica a partir de ello una institucionalidad grande y compleja. Me pareció entender que no solo se cuestiona la autoidentificación como problemática para niños y niñas, sino también, reitero, para adultos trans. Lo mismo pasa en otra materia, en el capítulo sobre el feminismo, cuando se establece que la maternidad es un hecho esencial para definir a una mujer, o debiera serlo. Me parece que eso desnaturalizaría a mujeres que no lo tienen o que no quisieran tenerlos o que no ven en esa posibilidad algo que las define. También creo que el libro va sosteniendo de distintas maneras y de distintos enfoques que es una filosofía equivocada de autoafirmación del yo la que permite pensarse como alguien trans. Y hay una cita en la página 43 que dice: también debemos someter a revisión la concepción del yo que nos ha empujado a la situación actual, digamos, a esta situación no solo en niños y niñas, sino también en adultos.
También el libro dice que detrás de cada historia, o sea, tratando de decir, bueno, no estamos acá como juzgando a personas, pero que dice detrás de cada historia hay un drama. Y me parece que usar esa palabra no es replicar, como fue con los gays y las lesbianas antes, la idea de patología, de enfermedad, de anomalía, como de que fuera algo que en el fondo lo cual la palabra es como compasión, que ya está como hablando de algo que no es natural y normal. De nuevo reitero, respecto de los adultos, ¿no? Se analiza en el libro también el problema de la despatologización de lo trans, ¿ya? Y es criticada en una variante que me parece a mí que entiendo perfectamente, en cuanto a esta idea de la despatologización impide la evaluación, la crítica, la reflexión, ¿no? Y el tiempo, que es algo fundamental, por supuesto, cuando se habla de cualquier tratamiento, de cualquier tipo respecto de niños, ¿no? Pero una cosa es esa interpretación, como despatologizar como problemático por no permitir evaluar o reflexionar. En el caso de menores de edad, por supuesto. Debe primar siempre el cuidado por parte de los adultos y las personas a su cargo, ¿no? Pero estará planteándose o no también en el libro, como he leído entre líneas y de repente en alguna, la idea de que ser trans es una patología, ¿ya? Entonces, mi pregunta, mi lectura es, ¿existe la disforia de género para los autores? ¿Tienen derecho los adultos trans a ser respetados en igual dignidad? Porque habría que reiterar que es una comunidad que ha sido muy discriminada. Eso es una realidad, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos, todavía muchos están enfrentando discriminación en estos ambientes actuales. Lo que está pasando en Estados Unidos los empuja a de nuevo, a estar en un lugar como de discriminación, de patología, de anomalía, que creo que es muy complicado. Y esto no es un invento woke, que es otro argumento que no está en el libro, pero que digo, se usa mucho para decir, bueno, esto es parte de una agenda que en el fondo no amerita ni siquiera analizarse. Otro punto que me parece a mí del libro que me habría gustado, yo le decía a Daniel ayer, me gustaría que hubieran habido otros capítulos, o sea, más capítulos del libro, ¿no? Uno, por ejemplo, que incluyera que muchas veces desde el mundo conservador no se reconoce que son personas progresistas que han movido la aguja en temas que hoy son partes básicas de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Cambios que desde sectores conservadores en Chile y en el mundo no han sido empujados y han sido votados en contra, por ejemplo. Los derechos de los homosexuales, muchos derechos de las mujeres, el derecho al divorcio, la igualdad de los hijos dentro y fuera del matrimonio, la píldora del día después, el aborto en 3 causales. Que yo sé que es un tema complejo para muchas personas, pero pensemos, si una mujer violada tiene o no derecho a ver qué hace ella con el embarazo o si es el Estado el que le debe imponer la solución. En el caso de los derechos de los gays y lesbianas, el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, los tratamientos de fertilidad asistida, la no discriminación de hijos de padres separados, por ejemplo, o defender y valorar la dignidad de los distintos tipos de familia y no solo de un tipo. Y yo creo que eso me parece que en estas reflexiones respecto de críticas a lo que se considera excesos del mundo progresista, que por supuesto hay todo el derecho a hacer todas las críticas y acá las personas a cargo de los programas de gobierno tienen que dar sus explicaciones. Yo estoy haciendo una lectura desde lo que me compete a mí. Es, ¿por qué desde cierto punto no mirar que hay un valor en las personas que empujan materias de respeto a otras personas y a la dignidad de sus vidas, que luego la sociedad acoge y que luego se transforman en parte digamos, de lo que todos compartimos, ¿no? Entonces, creo que, y ya voy en 15 minutos, me parece también, por ejemplo, respecto de las mujeres, ¿cuál es el papel de la mujer en la sociedad? Si es la mujer lo que debiera definirla, si es como el hecho de poder tener hijos lo que debe definir a una mujer. Yo digo, acá lo voy a decir esta crítica desde mi lugar. A mí, como persona, nada me define, nada me afecta, nada me importa más que mis hijos y mis nietos. Quienes me conocen lo saben. Esos vínculos, esa experiencia ha sido la más transformadora e importante de mi vida. Nada de lo que yo he hecho en mi vida profesional se acerca a lo importante que es para mí la maternidad y la abuelidad ahora. Pero esa es mi realidad. Yo no puedo imponer esa definición para cada mujer, de que sea la maternidad lo que la defina y lo que la transforme en una mujer, ¿ya?
¿Por qué digo esto? Porque en el fondo en este libro, creo, o en estas reflexiones no se enfrenta a posturas previas y cuál ha habido el cambio, qué lecciones ha habido en ese proceso de cambiar de, por ejemplo, estar en contra del matrimonio igualitario a estar a favor, o de la adopción, o de que, lo que digo, las cosas que he nombrado en términos de los derechos de la mujer. Porque es muy importante todo eso, aceptar que las personas tienen otro proyecto de vida en una sociedad diversa y plural. En este sentido, me parece que el libro dialoga con autores, expertos, filósofos, visiones que son más radicales sobre la transexualidad y deja de lado dialogar o ponerse la meta de entender posiciones más matizadas y más difíciles de anular o de, digamos, categorizar como wokismo, ¿ya? Lo dijo recién el gobernador Tim Walz, candidato a vicepresidente, que dijo, bueno, es verdad, el Partido Demócrata está tensionado hoy día con si realmente su problema fue el wokismo, si perdió por eso, pero dice, bueno, en este debate no podemos tirar debajo de la micro a los niños y las niñas trans. O sea, ¿cuál es acá la mirada desde una perspectiva humana también para mirarlo, ¿no? Y creo que quizás para mí esta es la parte más donde veo más crítica hacia el libro, que me faltan las voces humanas reales, no solo de los niños, niñas, padres que enfrentaron lo que Sabine Dreisel describe en su reportaje, sino a los cuales sí les sirvió, a los cuales tienen otra mirada, ¿ya? Esas voces como la de Jan Morris que también tienen que ser escuchadas en este debate, que es político, ideológico, pero sobre todo debe ser con el ser humano en el centro. Son vidas humanas las afectadas y se toman malas decisiones, pero esto es válido de lado y lado. En ese sentido, ya se me está acabando el tiempo, la José me va a cortar el micrófono, pero sí, por ejemplo, investigando para esto y también porque me interesó mucho, hay un podcast que acaba de sacar el New York Times hace muy poco que se llama The Dutch Protocol. No sé si alguien acá lo ha escuchado, pero se los recomiendo. Es un podcast de 6 partes que explora la historia del tratamiento médico para jóvenes transgénero y parte con toda la historia de cómo empezó desde la primera persona que recibió bloqueadores de pubertad en el mundo, en Holanda, y cómo fue la primera doctora que hace este tratamiento, y hacen el seguimiento con esta persona y la entrevistan hasta hoy que tiene más de 50 años y cuenta cómo fue su vida, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona? Además de muchas otras partes de esto. Cómo empieza la historia de la medicina de género juvenil en los Países Bajos, con una psicóloga clínica, un joven de 16 años, cómo este nuevo tratamiento se codifica en un protocolo, que ya no voy a alcanzar a describirles más, pero bueno, ya, que publican en un estudio que es histórico, cómo después este protocolo holandés incluía una evaluación larga, terapia para el niño o la niña, para la familia, una evaluación que podía durar 1 año o más, ¿ya? No tenía como un destino final claro. Podía ser que se usaran los bloqueadores de hormona o no, y esto de hecho, por eso es una pediatra la que recibe a esta persona por primera vez, y esta pediatra usaba bloqueadores de hormonas para niños y niñas con pubertad precoz. Entonces era un tratamiento que esta doctora ya usaba, y le llegó este caso y dijo, experimentalmente voy a probar, y bueno, y este primer caso tiene una experiencia muy distinta, ¿no? Porque dice, bueno, en el fondo esto me salvó la vida a mí, yo pude vivir mi vida, ¿no? Y cuenta además el camino de sus padres. También este podcast tiene una entrevista con Hilary Cass ahora, ¿no? Una entrevista, sabemos la que hizo este informe. Y Hilary Cass aquí me parece que dice algo que yo creo que es como bien central a lo que debiera venir en Chile y en el mundo. Dice, tenemos que tener muy claro qué es lo que pretendemos conseguir con este tratamiento en concreto. ¿Ayuda a algunos jóvenes a superar sus problemas en el futuro? Y la respuesta es que sí, es muy posible que sí. Por lo tanto, es posible que haya un grupo mucho más reducido que el actual, dice ella, de jóvenes, para los que este sea el tratamiento adecuado, y debemos comprender quiénes son esos jóvenes. Por eso hemos dicho esto, lo que ella ha dicho en su informe. No hemos dicho que se suspenda por completo en el Reino Unido, hemos dicho que hagamos una evaluación, en inglés ella dice un trial, adecuado para ver quién se beneficia y si hay perjuicios, ¿no? Como que el protocolo holandés, que incluía una evaluación mucho más profunda, esto ya es interpretación mía, no es la cuña de Hilary Cass, sea lo que prime. Por último, y aquí ya termino, José, una reflexión final sobre la necesidad de dialogar y conversar sobre temas complejos sin cancelación ni binarismo.
Yo agradezco la invitación a que comente y analice este libro y dar puntos de vista críticos de este, porque creo que poder dialogar en la diferencia es esencial. Yo sé que suena gastado, sonará cliché, pero es verdad. Y en Chile y en el mundo se confunde dialogar o conversar con debatir. Debatir es muy interesante, pero el objetivo del debate es ganar, ¿no? No comprender, no cambiar, sino ganar el debate de las ideas, ¿ya? Y quienes no ganan en esa lid después quieren ganar en la cancelación en redes sociales, o sea, cancelar a través de la intimidación y la hostilidad. La otra mala comprensión de conversar es la que decía el consejero constitucional Luis Silva, conocido como el profe Silva. Podemos conversar mucho, muy educadamente como es él, pero los que tenemos más votos somos nosotros y vamos a votar en consecuencia a nuestro ideario. O sea, el diálogo como un acto meramente formal, frustrante también, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar si en nada va a cambiar la postura de cada cual o no está la potencia de cambiarla? Creo que el verdadero diálogo democrático es uno transformacional o con potencialidad de transformar al otro o mutuamente a través de este. De nuevo puede que suene, pero me pasa, por ejemplo, cuando hablo con Daniel Mansuy. Me abro a la posibilidad de estar equivocada. En muchas cosas estamos de acuerdo, en muchas cosas que a lo mejor la gente no tiene idea y en las que estamos en desacuerdo siempre aprendo mirando el mundo desde la ventana que la ve él. Una vez, por ejemplo, hablando del aborto en 3 causales, me dijo: entiendo que para ti es muy importante, pero ¿puedes ponerte en el lugar de quienes lo consideran un asesinato? ¿Puedes ponerte en ese lugar? Fue una pregunta importante para mí. Entonces, no es que yo no me pusiera en ese lugar. Quiero, admiro, respeto. Una parte importante de mi familia no están de acuerdo con eso. Mi mamá no estaba, ahora está. Quiero y respeto a gente que piensa distinto de mí, pero pensarlo desde esa mirada, como también en la vida pública pensarlo así, me ayudó, ¿no? En Chile, en el mundo, hoy día prima un diálogo bien distinto, o sea, ni siquiera es como una conversación, es como un diálogo que solo existe entre los propios, en una burbuja en las redes, pero también en la vida. Hay un extraño pero eficaz cobijo de estar con la tribu. Como dice Mark Lilla, hay algo profundo en la búsqueda actual de tribu. Quizás, dice él, es el declive de la familia extendida como espacio de socialización. Bueno, pero esa es otra historia que no alcanzo a contar hoy día. Pero hay que ser capaces de conversar con respeto y en búsqueda no de aplastar ni con el voto ni con las ideas, ni menos con troleo en redes sociales a quien piensa diferente. Porque los problemas que enfrentamos hoy como humanidad, la crisis climática, la inestabilidad geopolítica, el completo destrucción del orden después de la Segunda Guerra Mundial, la inestabilidad económica, la desinformación, niños y niñas dañadas por las redes sociales, la inteligencia artificial, su desafío ético, lo que tenemos que tener cuidado respecto de los niños y las niñas trans. Bueno, todo esto requiere conversar para ponerse de acuerdo, no solo respecto del tema de este libro, sino de todos estos otros temas, incluido la definición misma de lo que es lo humano con la disrupción enorme que significa la inteligencia artificial. Y desde los binarismos llenos de certeza, eso no se va a lograr. Termino con una cuña, una cita de Mark Morris, el hijo de Jan Morris. Dice así: la propia Jan aceptó que yo siguiera refiriéndome a ella como mi padre, y eso quizás refleje un mensaje del libro Conundrum que ha pasado bastante desapercibido. Nos estamos convirtiendo en una sociedad casi violentamente dividida, y en ningún ámbito es esto más evidente que en la guerra de género, o en la batalla cultural por los géneros. Conundrum cuestiona esta situación. El libro es, tanto de forma encubierta como abierta, un llamamiento a la tolerancia, a la aceptación de personas que pueden cuestionar nuestras creencias básicas, pero que, no obstante, merecen ser tratadas con respeto por lo que son. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Le toca a Manfred. Bien, muchas gracias. A mí me toca, creo, lo más fácil y lo más difícil. Lo más fácil porque yo ya me había leído el libro, entonces no tuve que trabajar tanto como Javiera y Paula, así que parto por agradecerles a ellas. Yo no habría querido a estas alturas del semestre asumir algo así. Y lo más difícil por distintos motivos, pero sobre todo porque me toca hablar a nombre de 4 que pueden no sentirse representados por lo que diga. Una tiene micrófono para defenderse. No está apagado. Pero los otros 2 no.
este libro tiene un problema muy grande. Tal vez tiene varios problemas, pero tiene uno del que yo me percaté esta semana, y es que no trae agradecimientos. Terrible. Y hay que ser agradecido en la vida, y este libro, como todos, debiera nombrar a varias personas. Así que, habiéndoles agradecido de partida a ustedes dos por sumarse a la presentación, quiero no nombrar ahora, pero en fin, evidentemente hay personas a las que uno acude para escuchar sus historias, hay personas a las que uno acude para corroborar un dato, hay personas que revisan un texto y dan buenos consejos, y en fin, ustedes saben quiénes son, así que reciban una palabra de agradecimiento. En esto creo que sí represento a los cuatro. En el resto, veremos. No voy a decir nada tan raro. Lo primero que quiero decir es algo sobre cómo surgió este libro, ¿no? Este libro surgió de un cruce muy sencillo, diría, ¿no? Del cruce entre algo que estaba ocurriendo en Chile y un conjunto de discusiones, digamos, filosóficas, culturales más amplias, que están presentes no solo en Chile, sino digamos, en la cultura occidental y más allá de ella también hace un buen tiempo. Lo que está ocurriendo en Chile todos lo conocemos, ha sido objeto de diversos reportajes y se relaciona sobre todo con los programas relativos a la infancia en este ámbito. Esa discusión comenzó a hacerse pública, había personas que habían escrito algo al respecto años previos, pero comenzó a hacerse pública hace un año, casi exactamente, un año y un mes más o menos. Pero eso, como decía, entronca con una discusión mucho más larga sobre la relación entre hombres y mujeres, sobre la relación entre sexo y género, sobre el lugar de esto en la guerra cultural a la que aludía Paula. Y en fin, nos interesaba en ese cruce ofrecer algo que constituyera una toma de posición, que invita al diálogo. No hay un diálogo dentro del libro. Este no es un libro en que se confrontan dos posiciones rivales, sino que hay cuatro autores que desde distintos ángulos, sin duda, pero juntos asumen la crítica de una agenda, ¿no? Pero lo que interesa es hacer eso de un modo razonado, que invite a otros a responder, a tomar en serio las preguntas que a nosotros nos parece haber tomado en serio, y muchas veces el diálogo requiere eso, ¿no? Que alguien fije una posición en torno a la cual quepa dialogar, ¿no? En torno a eso puede haber luego correcciones, mejoras, matices, pero muchas veces nuestro diálogo falla no solo por falta de disposición al diálogo, sino por falta de personas que fijen posiciones y que las fijen con razón, ¿no? Luego ustedes serán jueces respecto de si eso es lo que se ha logrado o no, pero eso es lo que nos interesaba intentar, ¿no? Y nos interesaba intentarlo en un contexto en el que había sido muy difícil. De nuevo, un contexto global y un contexto nacional también, ¿no? En el contexto nacional uno podría ilustrar esto de muchas maneras, pero, por ejemplo, ¿no? en tiempos de la convención hubo propuestas de tener cupo trans garantizado en la representación parlamentaria, ¿no? Cosas que si se propusieran hoy serían objeto de amplia discusión, ¿no? Esto no es el corazón de lo que discutimos aquí, ni mucho menos, ¿no? Pero son cosas que hoy serían objeto de amplia discusión si se propusieran. En ese momento no fueron objeto de crítica alguna, y lo menciona simplemente como una pequeña ilustración de un clima en el que tocar algo así parecía muy arriesgado, ¿no? Y no se hacía. Esto
no significa efectivamente que esto sea un simple capítulo dentro de una agenda woke, pero lo que uno sí puede decir es que el ambiente en el que esa agenda era fuerte, por supuesto, dificultaba esta discusión, ¿no? Eso es evidente. Y el retroceso de esa mentalidad, digamos, el retroceso relativo, pero tangible, de la política identitaria, de nuevo, en Chile y el mundo durante los últimos 2-3 años, ha abierto espacio para que una discusión que bajo su imperio, digamos, era más difícil, pueda tener lugar, ¿no? Al mismo tiempo, esa discusión se abrió antes, naturalmente en muchos otros lugares, antes que acá, ¿no? Y creo que una de las cosas que percibíamos muy vivamente por las cosas que leíamos simplemente era un desfase, ¿no? Un desfase entre el tipo de preguntas que se levantaba en la discusión global y la total ausencia de esas preguntas en nuestro medio. 48, me entero ahora. Quiero ver esa lista después. Un desfase que era pertinente interrumpir. Interrumpirlo trae sus riesgos, no para los autores, creo, ¿no? Hay gente que sí ha corrido riesgos en otros momentos de esta discusión por decir las cosas que han dicho. Creo que no es nuestro caso. En nuestro caso uno podría decir que el riesgo es otro, ¿no? El riesgo es de, por ejemplo, errar, ¿no? Errar en el sentido de sostener tesis gruesas, tesis que pueden herir, que pueden ser malentendidas, lo que fuere, ¿no? ¿Existe ese riesgo? Por supuesto existe ese riesgo, ¿no? Pero creo que una cosa que percibimos todos es que hay también un riesgo del silencio, ¿no? Y que se puede dañar no solo hablando, sino que se puede dañar también callando. Y creo que esa es la convicción compartida, que no sé si alguna vez explicitamos, pero la convicción compartida que llevó a que nos dedicáramos a esto de modo relativamente intenso durante el último año. Ahora, eso en medio de un cambio muy rápido en el clima de opinión, ¿no? Si han seguido las últimas encuestas, estudios de opinión que recogen este asunto, pueden ver que no hay pregunta en las discusiones llamadas valóricas que genere hoy en Chile más amplio consenso en la respuesta adversa, ¿no? Es decir, la pregunta sobre si acaso es pertinente hormonizar niños, planteada así en los estudios que han aparecido las últimas 2-3 semanas, recibe menos de un 30% de aprobación, ¿no? Al fondo de la lista de preguntas. Y eso refleja un cambio de opinión global. Ahora, los cambios de opinión no son algo muy firme a lo cual amarrarse, ¿no? Porque la opinión humana es fluctuante, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio de opinión es positivo, ¿no? Es positivo, entre otras cosas, porque ha permitido la discusión, pero desde luego el corazón del argumento no es un cambio del clima de opinión al cual haya que, por eso, sumarse, ¿no? Más relevante, me parece, es el modo en que se ha ido consolidando, ¿no? La mirada en la discusión científica sobre esto. Javiera insistía mucho en que aquí hay preguntas que en último término son filosóficas, y lo creo, si no nos hubiéramos metido en esto, pero es relevante, desde luego, lo que ha ocurrido, no solo en la discusión inglesa con el informe Cass, sino en un amplio elenco de publicaciones que no reemplazan un consenso previo, pero sí un aparente consenso muy fuerte, ¿no? Y una de las cosas que
desvela, ¿no? El informe Cass es justamente el carácter aparente del consenso científico, muchas veces producido por citaciones cruzadas entre grupos de investigadores transafirmativos. Esto está muy bien ilustrado gráficamente en el informe y en sus anexos. Quien quiere formarse una impresión de eso lo puede ir a ver ahí. Y cuando digo ir a ver, creo que una de las cosas que vale la pena subrayar aquí es que la ciencia tiene ese carácter público, ¿no? Y también quienes no se desempeñan en el campo de las disciplinas científicas relevantes para este asunto, pueden ir muchas veces y formarse un juicio bastante claro de lo que está ocurriendo. ¿Son tópicos que siguen siendo controvertidos? Por supuesto, siguen siendo controvertidos, pero también es importante introducir ciertas precisiones, ¿no? Es distinta la impresión que uno se lleva si uno se pregunta, ¿cuál fue el último artículo que salió sobre esto? Nadie cambia su opinión, desde luego, por cuál fue el último artículo, si no estás cambiando de opinión diariamente, ¿no? Pero uno se lleva una impresión muy fuerte cuando uno se dedica a observar revisiones sistemáticas de la literatura, ¿no? ¿Qué sabemos cuando uno observa la investigación de los últimos 10 años, de los últimos 20 años sobre el riesgo de suicidio, sobre las consecuencias de los bloqueadores de pubertad? Y así con cada una de las preguntas. Uno se va formando la impresión de un juicio crecientemente consolidado ante muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que durante la última década fueran tratadas como o muy dudosas o como si el consenso estuviera en el polo opuesto, ¿no? Nombro algunas, ¿no? La pregunta sobre si acaso hay disforia de irrupción súbita. Esto es que alguien que no ha tenido, ¿no?, ninguna experiencia de este tipo desde su infancia, repentinamente, ¿no?, tenga la convicción de discordancia con su sexo en un momento de la adolescencia. Cuando fue bautizado esto, el año 2016, por Lisa Littman, causó gran revuelo, ¿no? Porque justamente era un caso, un tipo de caso muy distinto del de Morris, ¿no? Es muy distinto leer el relato, un relato así de singular, digamos, de decir, ojo, tenemos un fenómeno nuevo, muy masivo, que parece exigir entonces que lo veamos en su propio mérito, ¿no?, haciéndole justicia al tipo de fenómenos que tenemos aquí. Las dudas levantadas respecto de eso el año 2016, yo diría que hoy se han disipado, ¿no? Hubo mucha resistencia a discutir las de transiciones, ¿no?, una década atrás, minimizando rutinariamente su número, porque desde luego constituyen una pregunta muy grande, ¿no? Si uno toma nota de su realidad, constituyen una pregunta muy grande al enfoque transafirmativo, ¿no? Pero claro, la impresión de que su número era tan bajo estaba en parte cruzada con lo débil que era el seguimiento, ¿no? Una más atenta política de seguimiento ha ido cambiando el panorama en esto, ¿no? Luego, en fin, lo mismo podría decirse de la típica pregunta por el riesgo suicida y la cuestión de la evidencia existente para cada uno de los pasos en el tratamiento a los que ya ha aludido Javiera, ¿no? El bloqueador de pubertad, el tratamiento hormonal cruzado y luego las intervenciones quirúrgicas más invasivas. ¿Cuál es el efecto no deseado de esto? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su impacto, digamos, en infertilidad, en desarrollo óseo, en dolores crónicos? Una vez que eso está puesto sobre la mesa,
surgen muchas preguntas que se agudizan si es que además esa investigación científica levanta dudas respecto de cuántas son las personas efectivamente beneficiadas, ¿no? Y en qué medida. Hay un artículo de síntesis muy recomendable esta semana en The Atlantic por Helen Lewis, que ha sido unas voces importantes en esta discusión con el título La burbuja de desinformación progresista sobre medicina de género juvenil. Dice liberal, no, yo lo traduzco como progresista porque desde luego no es el liberalismo en general el aludido ahí, sino que digamos, ese mundo designado así en Estados Unidos. Burbuja de desinformación, un término que típicamente aplicamos a otros públicos, ¿no? Pero esto es lo que concluye que ha habido ahí, ¿no? En Chile, uno podría decir que esa burbuja en buena medida persiste. Uno podría decir que hay una población que en algún sentido continúa viviendo en el 2020 o 2022, esto es bastante cercano, ¿no? Es decir, esta persona continúa viviendo la edad media, como a veces se dice, no, personas que continúan viviendo en el 2020, 2022 no suena tan dramático, pero claro, cuando ha estallado recientemente una burbuja, bueno, vale la pena notar que por reciente que sea, hay gente que sigue en ella. Y en Chile el problema que en parte tenemos es que el gobierno sigue, ¿no? Viviendo en esa burbuja que no toma nota del cambio que ha habido. Y uno de los muchos problemas aquí es que el tipo de intervenciones de las que estamos hablando suponen daño a cuerpos sanos, ¿no? Eso es un modo de describirlo al menos, ¿no? Y, digámoslo así, ¿no? Daño a cuerpos sanos para afirmar una identidad, ¿no? Y eso, desde luego, levanta muchas preguntas, ¿no? Levanta preguntas respecto de cómo se está entendiendo la actividad médica, ¿no? Cuando eso es lo que ocurre. Y eso no es el objeto de nuestro libro, pero sí la segunda pregunta, que es, bueno, ¿cómo se está entendiendo la afirmación y qué problemas tiene la simple afirmación, ¿no? Y aquí hay algunas precisiones importantes a las que aludía ya Javiera, porque la pregunta por la afirmación hay un sentido en que siempre exige una respuesta afirmativa, ¿no? Hay un sentido pertinente en que la respuesta al otro siempre debe ser afirmativa, ¿no? El problema es si es que no diferenciamos luego, ¿no? Si es que nuestra respuesta es una respuesta de simple afirmación, ¿no? Y aquí, claro, aquí no estamos ante una cuestión simplemente científica, sino ante una pregunta filosófica respecto del tipo de respuesta que nos debemos los seres humanos unos a otros. ¿En qué sentido es una respuesta afirmativa? Bueno, hay un sentido capital en que lo es, ¿no? Uno puede decirlo con muchos lenguajes distintos, ¿no? Todos nos debemos unos a otros una respuesta afirmativa en el sentido del respeto, en el sentido de la humanidad, en el sentido del amor, en el sentido de respeto a la libertad ajena. En todos estos sentidos es correcto decir que hay un elemento de afirmación indispensable en la relación entre personas. ¿Es esto parte de la discusión en la que estamos involucrados? Bueno, evidentemente sí, ¿no? Luego hay otra parte, ¿no? Uno puede decir la respuesta simplemente afirmativa no descansa solo en el deber de respeto recíproco, de respeto por la humanidad compartida, sino que descansa también en el carácter terapéutico de nuestra cultura, ¿no? Donde tendemos a imaginar que una simple palmada en la espalda, digamos, es lo que
lo que nos debemos, sea lo que sea que esté ocurriendo en la vida del otro. Y imaginamos que esa afirmación indiferenciada de lo que tenemos por delante no solo va a ser emocionalmente reconfortante, sino que no va a tener nunca consecuencias negativas, ¿no? Y creo que el libro, y ahora sí que me apuro, que el libro intenta levantar muy fundamentalmente preguntas respecto de esto, ¿no? Respecto de si acaso la simple afirmación tiene solo ese tipo de consecuencias benéficas, o si acaso la simple afirmación no tiene una serie de problemas, ¿no? Uno de los problemas, un problema en el plano de la terapia, ¿no? Uno puede decir es el hecho de que cuando afirmo, si es que afirmo apresuradamente, bueno, algo se puede estar escapando, obviamente, en mi diagnóstico, ¿no? Puedo estar perdiendo de vista los problemas distintos, ¿no? De una disforia que en realidad subyacen a lo que parece ser una disforia, ¿no? Múltiples problemas que se ha detectado en ese plano, ¿no? Cuando simplemente afirmo, no dejo espacio para la duda, no dejo espacio para preguntas, no dejo espacio para la espera. Y por lo mismo, me parece a mí, esto es una de las preguntas de mi capítulo, el clima de cultura de cancelación que ha habido en torno a este tópico no es accidental, ¿no? Decía antes que ha estado parcialmente condicionado por un ambiente más amplio, adverso a la sana discusión pública. Pero no es solo eso, ¿no? Sino que la simple afirmación, bueno, es una exigencia de naturaleza tal que cualquier pregunta será tomada como negación de la propia existencia, ¿no? Bueno, evidentemente eso es un tipo de exigencia que vuelve imposible una discusión razonada. Hay muchas cosas más, pero termino con esto último, ¿no? Ignoramos, aunque es muy evidente, que la simple afirmación, lo queramos o no, supone negación de otras cosas, ¿no? La simple afirmación, en los términos en que aquí la hemos descrito, bueno, supone la negación del lugar de la diferencia sexual en la vida pública. O en nuestra vida en común, dicho tal vez mejor, ¿no? Ahora, hay mucho espacio para discusión legítima respecto de cuáles son las consecuencias pertinentes de la diferencia sexual en la vida en común, ¿no? Pero la simple afirmación como respuesta a la transidentificación supone tener eso resuelto, ¿no? Supone creer que no hay lugar para que la diferencia sexual sea relevante en nuestra vida en común, ¿no? Y por tanto, bueno, supone el tipo de problemas que hemos visto en la discusión interna del feminismo, pero que no es solo una discusión interesante, importante para feministas, sino que para cualquier persona que esté preocupada por la vida de las mujeres, ¿no? Se entienda a sí misma como feminista o no, para cualquier persona que esté preocupada por la justicia para las mujeres, en el caso de los deportes y no solo de los deportes, y para cualquier persona preocupada por la protección de las mujeres. Bien, me callo, listo. Muchas gracias, Moncho. Gracias a los tres. Hay muchas preguntas que se podrían abrir. Yo no cumpliré ese papel, porque además soy autora, pero sí, dado los énfasis distintos y lugares diferentes desde los cuales cada uno habló, abro la palabra para unos minutos en el mismo orden que presentaron, por énfasis que quisieran hacer o palabras simplemente de cierre. Pero eso, está abierto ese espacio. ¿Cuánto rato, más o menos? No, cortito, 2 minutos, sí, no, 2 minutos, 3, 1, Ya. 2. Ya, intentaré ser breve, tengo 15 puntos, voy a decir 2 nomás. Concuerdo con
con Paula cuando dice que hace falta una autocrítica del mundo conservador, del mundo de la derecha, pero discrepo con ella en las razones por las cuales la derecha debe hacer una autocrítica, ¿ya? La principal autocrítica de la derecha debe ser que en Chile justamente este problema emana de la propia derecha, ¿ya? Que el gobierno que aprobó la ley de identidad de género es el gobierno, como sabemos, del presidente Sebastián Piñera, ¿ya? El gobierno que aprobó la resolución 375 es el Ministerio de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Esta resolución que contiene todo lo que hoy día erróneamente se le imputa a Boric, ¿verdad? O sea, un acompañamiento afirmativo de tipo psicológico desde los 3 años, la incorporación de bloqueos puberales y posterior hormonización cruzada desde los 10 años y la posibilidad de los terapeutas de estos programas de derivar a cirugías de cambio de sexo desde los 15 años, ¿ya? Todo esto fue firmado por la subsecretaria de Salud de abril de 2021 y probablemente no porque esa subsecretaría o ese ministerio hayan sido personas malas o perversas, ¿no? Como dice Hannah Arendt, al final no se requiere ser perverso para hacer cosas perversas, sino que basta con dejar de pensar, basta con dejar de tener algún grado de pensamiento crítico. Ella dice, por ejemplo, que Adolf Eichmann era una persona terriblemente normal. Esa expresión es muy notable. Probablemente la mayoría acá somos, Dios quiera, terriblemente normales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en medio de esa terrible normalidad dejamos de pensar, dejamos de criticar, abandonamos el pensamiento propio. Y eso es lo que pasó con la derecha en Chile. Así que, de nuevo, estoy de acuerdo con Paula en ese punto, pero por razones diferentes. Y agrego una última cosa. La derecha no solo cometió el error de aprobar esas edades en los cambios de sexo, sino que además de aprobar la judicialización de los llamados padres resistentes. Ya esto está en la página 70 de la resolución exenta 375, Ministerio de Salud del gobierno anterior. Y lo segundo, estoy de acuerdo con Paula en que hizo falta la pregunta sobre si existe o no la disforia de género, ¿ya? Que es distinta de la pregunta de si ha de ser o no considerada una patología la transexualidad. Y ahí parece que hubo una confusión de planos. Me quedo con lo primero. ¿Existe o no la disforia de género? Quizá al libro le faltó distinguir qué se entiende o las posibles maneras diversas de tratar el concepto de disforia de género. A veces es en realidad una disforia de sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo siento un malestar por el sexo con el que nací, no por el género, o sea, no por las expectativas sociales adjudicadas a ese sexo, sino por el sexo mismo, ¿me explico? Y eso ya es más una dismorfia corporal, ¿ya? O sea, hay partes de mi cuerpo que yo no siento como propias, como mías. Y entonces el curso de acción a seguir en esos casos es muy distinto de la disforia de género, entendido como el malestar a causa de las expectativas sociales de mi cuerpo, ¿me explico? ¿Y por qué esto es tan relevante? Y el libro quizás peca de omitirlo y sería bueno que en una próxima edición se hiciera la distinción. Porque justamente esto refuerza la idea de que hay un error y hay como dos extremos que se topan cuando confundimos sexo con género, ¿ya? Y por eso discrepo de algunas partes del capítulo de Daniel Mansuy, donde él achaca la agenda trans a un excesivo distanciarse el sexo del género. Yo en realidad creo que es lo contrario. Estamos confundiendo sexo con género a tal punto que si vemos a un niño ponerse un vestido o jugar con muñecas, por ejemplo, o ser más delicado, pensamos no solo que es un niño más femenino, género, sino que nació en el cuerpo equivocado, en el sexo equivocado, ¿verdad? Y entonces de nuevo estamos confundiendo sexo con género. Esos dos comentarios quería hacer. Gracias. Paula. Gracias. Yo no dije que la derecha, sino que dije los sectores conservadores. Aclaro nomás, porque hay una derecha liberal. Acaba de salir un libro de Hernán Larraín diciendo sobre la derecha liberal. Y creo que efectivamente hay un debate ahí que hacer dentro de las derechas, porque es una ley aprobada en el gobierno del expresidente Piñera, que era una centro-derecha liberal que pensaba que las personas trans tenían derecho a ser respetadas, a vivir sin discriminación. Y yo creo que por eso... Reitero, yo creo que acá, en el fondo, en el libro, aunque parte con el tema de los niños y niñas, en que yo creo que hay que hacer un trabajo serio, que tiene que haber, me parece la cuña que acabo de leer de Hilary Cass en el New York Times recientemente lo está diciendo, no se trata de la prohibición completa a la posibilidad
sin una evaluación correcta, sin una evaluación profunda, sin una evaluación en el tiempo, como es el protocolo holandés donde se origina esto, ¿no? Pero que después va cambiando. Sin ese tiempo, que es importante para que se pueda hacer una correcta evaluación de cada niño y niña, es muy difícil hacerlo bien. Pero también me parece que pasar ahora al otro lado de que está completamente prohibido y que empiece de nuevo una mirada discriminadora y patologizadora de lo trans, no solo de niños y niñas, sino de adultos, me parece muy, muy peligroso. Y solo quiero decir que me habría gustado no ser la única persona acá que da una perspectiva crítica del libro. O sea, en el fondo son 3 presentadores, dos autores y una persona que está en la comisión que está recomendando suspender completamente el programa PAI. O sea, el debate tiene que ser realmente de la gente trans, de las personas que viven esto. Se habla mucho acá de la agenda del activismo. ¿Qué pasa con los seres humanos que viven esto? No tienen nada que decir, no tienen algo que explicar, no tienen algo que ser considerado. Entonces, digo, esto no es un debate tampoco, una presentación del libro y podríamos estar horas hablando más, pero me remito a mi reflexión final. O sea, en el momento que estaba describiendo Manfred, en que era difícil decir cualquier crítica, porque cualquier crítica era interpretada de una manera, ahora el péndulo está en el otro lado. Entonces ahora las ideas que en el fondo están predominantes son ideas contrarias a la agenda trans, de niños y niñas y de adultos también. No es el momento de tener una actitud distinta a la que se ha criticado y por lo tanto acoger, mirar, ver al ser humano, matizar, entender por qué en un gobierno de centro derecha se pasó esta ley, cuál era la idea, y estas personas tienen derecho no a hacer, no desde la compasión, padecerle a una persona, ¿por qué? Tienen derecho a tener su vida. Este primer caso que les digo que está en el New York Times, que es tan interesante porque es la vida completa de una persona que fue la primera persona que recibió esto siendo menor de edad, dice, yo no tengo por qué explicarme frente a nadie, o sea, yo no quiero vivir mi vida, tengo derecho a vivir mi vida en paz, así como otras personas que son famosas y otras personas que no lo son. Tienen derecho a vivir en paz, yo pienso eso, tienen derecho a vivir su vida, tienen derecho a amar, tienen derecho a desarrollarse y tienen todo el derecho a que no lo juzguemos y ni le sintamos compasión, digamos, o sea, como mirar la humanidad que nos une y no las cosas en las cuales nos parece que tenemos una posibilidad de mirar desde un lado que no sea el de la humanidad a las otras personas. Entonces yo reitero eso, creo que es importante abrir el debate, es importante, pero ojo con que el péndulo está hacia el otro lado y que no se empiece a tomar una actitud que también cancele el debate y desacredite a quienes piensan distinto, no solo a quienes piensan distinto, sino a quienes viven esto, a quienes viven y están diciendo, bueno, a mí este país, el Estado de Derecho, la ley en Chile me reconoce mi derecho a existir, ¿no? No ser tratado como con compasión o con diferencia. Entonces, eso yo creo que es importante porque el péndulo está hacia el otro lado y como les digo, ya en Estados Unidos la población trans está completamente ahora asustada. Sus derechos están siendo suspendidos. No sé, eso yo lo encuentro preocupante, muy grave, no solo para las personas trans, para todas las personas, ¿no? Y eso, yo creo que es importante tratar de que ahora, digamos que las hegemonías van cambiando, no se repita la historia en un sentido inverso. Ya, 2, 3 cosas para cerrar nomás entonces. Tal vez priorizo comentar un poco las preguntas de Paula, que son muy, muy relevantes. Yo creo que, a ver, comentarlas muy, muy superficialmente, pero y aquí sí que corro con colores propios. Son cosas que, en fin, no hemos hablado lo suficiente, al menos entre nosotros, pero mi respuesta a estas preguntas creo que iría más o menos por el siguiente lado, ¿no? Primero, la cuestión sobre la distinción niños-adultos, ¿no? Yo diría, bueno, efectivamente es relevante de partida, ¿no? Yo no creo que haya habido un movimiento pendular aún, y ciertamente no en Chile, ¿no? Porque
para que hubiera para que pudiéramos decir que hubo tal movimiento pendular, bueno, una de las cosas que tendría que haber ocurrido es que se hayan pausado justamente programas altamente cuestionados, ¿no? Y eso no... No, me refiero, por ejemplo, a Estados Unidos, donde más de 20 estados ya prohíben estos tratamientos de raíz, digamos. Sí, sí. Ahí hay un movimiento pendular y creo que la pregunta que... voy a apoyarme aquí en Helen Lewis, a quien cité antes, que justamente digamos, del mundo de la centroizquierda norteamericana, con una mirada muy crítica respecto de cómo se ha abordado esta discusión por parte de su propio mundo, y que en principio compartía esta opinión de la doctora Cass, ¿no? En cuanto a que el punto de llegada deseable no sería una prohibición total, ¿no? Y su impresión esta semana es que la intervención por parte de las Cortes, ¿no? que es como esto se ha momentáneamente resuelto, era indispensable por la incapacidad de la propia profesión médica de momento para autorregularse en este asunto, ¿no? Lo cual, claro, para ella misma no es el punto de llegada deseable, pero es una posición transitoria con la que parece haberse reconciliado como la única vía momentánea para detener algo que es muy dañino, ¿no? O que juzga como muy dañino, ¿no? Pero en fin, no quiero detenerme en la discusión norteamericana, ¿no? que tiene sus propias singularidades. Lo que me interesaba era esta pregunta por la distinción entre niños y adultos acá. Yo creo que la distinción es relevante por muchas razones, ¿no? Y la principal es, o las dos principales son que, los adultos ya no están en una etapa delicada de desarrollo. Esto es una razón, digamos, médica muy, muy elemental. Y la otra es que, bueno, los adultos los dejamos tomar sus propias decisiones porque ellos cargan con las consecuencias de las decisiones que tomaron, ¿no? Verlo así, creo que permite decir, hay una diferencia muy relevante entre lo que hacen niños o lo que permitimos que niños hagan y lo que hacen adultos, sin decir es irrelevante lo que hagan los adultos, que cada adulto haga lo que quiera, ¿no? Uno puede tener una aproximación permisiva como sociedad a lo que cada adulto va a hacer con su vida, y al mismo tiempo levantar preguntas relevantes sobre el tipo de mentalidad que está detrás de este fenómeno, ¿no? No siempre es una mentalidad, desde luego, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque justamente la causalidad detrás de esto es muy variada. Bueno, pero parte de una mentalidad, ¿no? Y las mentalidades tiene sentido abordarlas con preguntas. Y eso justamente no es negar la existencia de nadie, los derechos fundamentales de nadie. Y en este punto, esto lo digo no en el tono de refutación, sino más bien en el sentido de afirmación conjunta de lo que has dicho, ¿no? Aquí hay preguntas respecto de la dignidad de todas las personas, pero que hay que notar que son preguntas en torno a las cuales estamos de acuerdo, ¿no? El punto es que estamos sacando consecuencias distintas respecto de qué se puede y no se puede hacer, o qué corresponde y no corresponde hacer cuando uno está afirmando esa dignidad. Creo que eso es lo principal que afirmaría respecto de ese punto. Dejo de lado la pregunta por la patologización o no patologización, porque creo que, en fin, nos lleva por otro carril muy largo, pero creo que no debemos someternos a esa disyuntiva exclusiva, ¿no? Es decir, la respuesta a un discurso puramente despatologizador efectivamente no puede ser un discurso puramente patologizador, ¿no? Tiene que ser una mirada atenta a la variedad de fenómenos que hay en
en este tema. En fin, cierro simplemente con una pregunta respecto de cuán grande es el arco de preguntas que estamos dispuestos a hacernos ahora. La 49, ¿no? Para tu lista. Tal vez lo puedo plantear así, ¿no? ¿Ha cambiado el clima de opinión? Y hoy no solo preguntamos cosas que no preguntábamos antes, sino que hay barbaridades que algunas personas estaban dispuestas a decir 3 años atrás y que no están dispuestas a decir hoy. Tomo un ejemplo al azar, ¿no? Que la leche de mujer trans es tan saludable para un niño como la leche materna. Eso hace 3 años uno lo leía en la prensa, hoy no lo va a leer en ninguna parte. Entonces, hemos abandonado, parece, algunas cosas muy descabelladas que algunas personas estaban dispuestas a afirmar, sí, ¿no? Y esto es muy saludable, ¿no? Pero la pregunta que me parece que debemos plantearnos y con la que quisiera cerrar es si nos estamos planteando preguntas suficientes respecto de qué premisas asumimos, qué premisas dimos por ciertas para haber estado dispuestos a llegar a afirmar cosas así o a llegar a escuchar cosas así sin levantar preguntas, ¿no? Porque es probable que ahora ese tipo de cosas no las volvamos a escuchar y que esta discusión acabe en algún terreno intermedio, algo mediocre, en el que esta pregunta respecto de qué premisas nos condujeron ahí no sea levantada. Y eso creo que no nos debiera ocurrir. Gracias, Maxi. Muchas gracias a los tres y a todos por su escucha atenta. Cierro simplemente invitándolos a comprar el libro y sumarse a esta interesante conversación en torno a este tema que todos podemos acordar que es muy relevante. Más allá de qué posición podamos tener, es algo muy, muy importante que merece ser conversado con el mayor rigor, respeto, pero rigor posible. El libro está con descuento hasta hoy, así que además aprovechen y están en venta todos nuestros libros. Está también nuestra revista a la que los invito a apoyar, un proyecto muy bonito. Si quieren suscribirse y recibirla semestralmente, está buena. Ahí, entre otras cosas, dedicamos un número a cosas parecidas a las que hemos estado conversando hoy día y los invito finalmente a un vino de honor. Gracias.